Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros en la Pontificia Universidad Católica del Perú darle la bienvenida al doctor Manuel Bermúdez, profesor titular de la Universidad de Córdoba en España, quien disertará hoy sobre los elementos de la retórica clásica en el discurso político contemporáneo. Bienvenido, Manuel, y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Lastres. Lo primero que quiero hacer es comenzar dándole las gracias a todos los asistentes. Estamos aquí en un grupo reducido, eso nos vuelve unos juramentados del contenido que vamos a ver aquí ahora. Quiero particularizar mi agradecimiento en la profesora Pamela Lastres, cuya paciencia, inteligencia y bondad me han traído aquí y sin cuya ayuda yo no podría estar departiendo amigablemente como espero que consigamos departir hoy a lo largo de la siguiente charla. Hay que ser obligatoriamente breve porque el tiempo está tasado y les adelanto que lo que yo vengo a traer aquí es una investigación a la que le llevo dedicando muchísimo tiempo. Yo inicialmente, como verán en la diapositiva, bueno, la diapositiva está allí, sí, hay que ampliarla. Bueno, perdón. Inicialmente lo que les voy a poner sobre la mesa es fundamentalmente el estudio de Aristóteles, de Cicerón y de Quintiliano como los grandes maestros clásicos de la retórica y los vamos a convertir en ejemplos contemporáneos, algunos extraídos del ámbito político, otros extraídos del ámbito mediático. Evidentemente, por mor de la premura del tiempo y de que no disponemos de tanto tiempo, por ejemplo, como la conferencia de ayer, voy a ir mucho más rápido que en otras ocasiones y ello pues me va a obligar a saltarme algún contenido, lo cual se puede resolver escribiéndome un correo a la dirección que aparece ahí de mi correo electrónico manuel.bermudez@uco.es, porque la temática de la retórica no es que solo que me interese o que haya dedicado mucho tiempo, sino que considero que es un elemento de capital importancia a la hora de diseñar el discurso político contemporáneo que tiene tanta influencia. Y vamos a comenzar por el principio. Pamela, ¿podría darle, por favor? Ahí. Bueno, esto que tienen ustedes aquí, que puede parecer, evidentemente lo es, una primera diapositiva bastante prosaica, es una imagen que aparece en un tratado de retórica en inglés del siglo XVIII. Aunque no se puede apreciar adecuadamente en la viñeta que aparece justo encima de mi dedo, en mitad de la imagen, ahí pone rhetoric, retórica. Y el propósito, muy brevemente explicado, el propósito por el cual yo comparto con ustedes esta diapositiva es para que vean lo alambicado, lo complejo del ámbito de la retórica. Todo y cada uno de esos bocadillos que aparecen ahí, esos circulitos, esas esferas, tienen elementos diferentes que requerirían un estudio particularizado. La dispositio, la elocutio, dense cuenta que la dificultad del discurso retórico, que ya viene del mundo antiguo, nos ha venido atravesando hasta que en el siglo XX se intentó simplificar. Simplemente, por lo tanto, por resumir, el objetivo de esta primera diapositiva explicada a vuela pluma es que contemplemos la dificultad de la materia con la que estamos tratando aquí hoy. Y por lo tanto, valoremos en su justa medida los ejemplos que vamos a poner sobre la mesa. Porque eso sí, les voy a pedir indulgencia respecto de los ejemplos que traigo aquí. Son ejemplos que fundamentalmente persiguen una cosa, que es la claridad respecto de lo que se está explicando. Pasamos a la siguiente diapositiva y esta aquí sí que. Miren, dicen que un adulto motivado aguanta la atención continuada en un mismo tema un máximo de 7 minutos. Hasta donde yo sé, todos ustedes son adultos y creo que están motivados porque han venido voluntariamente. Creo, supongo que sí, sí. Por lo tanto, dispondría como máximo de 7 minutos. Si partimos de la premisa obvia de que llevo perorando ya 5 minutos, me quedarían 2 minutos escasos antes de que nuestra atención se distraiga. Cosa que además se está produciendo ahora con mayor énfasis, que es la pérdida de capacidad de atención a causa de la frecuencia de las pantallas y de los estímulos diversos que cada ciudadano recibe a diario. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque de todas las cosas que yo les quiero compartir hoy, esta es la más metafórica y la que me parece a mí más bonita. Luego ya distráiganse y hagan si quieren la lista de la compra mentalmente o las tareas pendientes cuando abandonemos esta charla de hoy. ¿Y por qué quiero hacer este énfasis en esta diapositiva? Porque les quiero hablar de la famosa diosa, la no tan famosa diosa Peithon, diosa de la persuasión. Es una diosa griega, poco conocida, ¿de acuerdo? ¿Qué es la persuasión?
Como indicamos en la conferencia de ayer, la acepción que nosotros vamos a utilizar para referirnos a la persuasión es la más sencilla de todas. Persuadir es convencer con razones. Evidentemente hay otras maneras de convencer, como veremos enseguida. Pero la persuasión a la que hace referencia Payson es el convencimiento no por la fuerza bruta, sino por las razones que uno aporta. Bien, si se fijan con detalle, en ambas imágenes, aquí tienen, esto es un fresco del siglo IV antes de Cristo, y esto es una vasija del famoso Keramikos. El Keramikos era el barrio ateniense donde vivían y trabajaban los alfareros. De ese barrio deriva nuestra palabra cerámica. Y la cerámica de los griegos era de tal calidad que siguen existiendo a día de hoy formidables vasijas llenando las vitrinas de muchos museos, bueno, ahora no se ve, llenando las vitrinas de muchos museos en medio mundo. Espero que hayan memorizado la imagen. En ambas imágenes, la figura que aparecía a la izquierda era Payson. Y dirán ustedes, ¿cómo podemos saber eso? Primero, porque se lo estoy indicando yo, que no me mueve ningún afán de engañarles, ¿de acuerdo? Pero segundo, por una cuestión obvia. Porque si se fijan con detalle, en ambas imágenes, la diosa griega de la persuasión aparece con la mano izquierda levantada, el famoso gesto retórico. ¿Por qué el gesto retórico? Fíjense, porque en el mundo griego, cuando un retor iba a dirigirse a un auditorio, adoptaba la pose retórica. Y la pose retórica era justamente poner la mano así. Ello ya servía de imagen para que el auditorio se percatara de que el retor iba a dirigirse a ellos. Muy bien, un apunte inicial. Yo tengo una teoría que no está fundada en las fuentes y que he discutido ampliamente con algunos colegas del departamento de griego de mi universidad. Y me han dicho que no llevo razón. Pero la voy a compartir igualmente a ver qué le parece. ¿Qué les parece? Yo creo que el gesto retórico que adoptan los retores griegos desde el siglo V en adelante no es sino un vestigio del cetro que había que tomar en las asambleas primitivas cuando se reunían los hombres para discutir y tenían el derecho de tomar la palabra, recogían un cetro, ¿de acuerdo? Eso lo podemos contemplar, por ejemplo, en la Ilíada, cuando Agamenón torpemente reúne a la asamblea de los griegos para decidir qué van a hacer con Troya, se van pasando un cetro que les permite tomar la palabra. Y ese cetro que desaparece, ¿cómo va a ser sustituido? Pues con la mano puesta en posición vertical, que es como un cetro. ¿No les parece que mi suposición es por lo menos considerable? O sea, que se puede tener en cuenta, aunque luego digan que no mis compañeros de griego. Bueno, dos apuntes les voy a poner sobre la diosa griega de la persuasión, sobre Payson. Primero, todos y cada uno de los dioses del Olimpo poseen algún objeto que encarna su poder. Por ejemplo, Poseidón tenía el tridente, Zeus tenía la égida, que era un escudo enorme, y el rayo con el que te fulminaba. Ares tenía la espada y el escudo, Atenea el casco y el escudo, Hermes las zapatillas aladas, Afrodita el cinturón con el que enamoraba. Todo y cada uno de los dioses griegos disponía de algún objeto que encarnaba su poder. Todos, salvo una, todos, excepto Payson. ¿Por qué? Pues también voy a lucubrar aquí. Yo quiero creer que los griegos supieron que a la persuasión no se le puede poner ningún objeto que represente su poder, porque no hay ningún objeto que encarne el poder curiosamente inefable de la palabra. Y de hecho voy más allá. ¿Quién de los aquí presentes no se ha sentido alguna vez en su vida compelido a hacer algo que no quería hacer simplemente porque el piquito de oro de otro individuo lo ha convencido suficientemente para llevarlo a cabo? No se puede encarnar el enorme poder de la palabra en ningún objeto. Y como los griegos se percataron de ello, lo que hicieron fue hacer que la diosa adopte la pose retórica para poder identificarla. Y por eso la tenemos en ambas imágenes. Y ahora, la segunda idea clave. La primera que le he dicho es que carece de objetos que la representen. La segunda idea clave, muy breve, muy breve.
En los pocos mitos que conservamos en los que aparece Peithon, ella siempre va acompañando en su séquito a Afrodita, que es la diosa del amor y la belleza, la más guapa de las diosas del Olimpo. ¿Y la paradoja cuál es? La paradoja radica en que Afrodita, a pesar de ser la más guapa de las diosas griegas, ella no enamora por su cara, por su físico, ella enamora echando mano de Peithon, de la persuasión. Y eso en este curso, en esta charla de hoy de retórica, lo podemos explicar de una forma rotunda diciendo que el físico atrae, pero son las palabras las que enamoran. Y creo que en el fondo por eso estamos aquí hoy. Pues esta va a ser la madrina de la charla de hoy, Peithon. Pasamos a la siguiente. Esta me la voy a saltar entera, que es la diapositiva ahí, esta es, porque aquí mm, hablaríamos de quiénes son los padres de Peithon. No se lo voy a contar porque no todo el mundo tiene una familia impecable. Lo mismo le ocurre a Peithon. Su padre, no les diré quién es, era un personaje mitológico rotundo, así que espero haber sembrado la semillita de la duda para que lo busquen ahora en el móvil o va a salir después. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto me lo salto también. Esto fue cuando estaba terminando mi primera tesis doctoral. Encontré un texto de Cristóbal de Villalón, que es un humanista español del 16, que era un antiqui. Un antiqui es un individuo que defiende los modelos educativos de un periodo anterior, ¿de acuerdo? Y este hombre en pleno Renacimiento estaba postulando, defendiendo, haciendo una apología de los modelos educativos medievales y escolásticos. Y entonces escribe un librito de 200 y pico páginas, bastante tedioso, y al final, pues parece que perdieron los papeles y ponía la frase, bueno, da igual, el que no hemos saltado, la que él decía, y después, la última línea, decía, y estas son mis razones. Y si ustedes la quieren creer, bien, pero si no las quieren creer, con este puño les debo quebrar todos los dientes de la boca. ¿Por qué traía a colación yo esta diapositiva? Porque eso es otra forma de persuasión, pero no es la que trabajamos en la universidad. ¿No les parece? Por lo menos no todavía. Nosotros vamos a trabajar de esa persuasión, que son razones, argumentos bien sostenidos por fuentes que nos permitan ser más o menos convincentes. Esto me lo salto también porque sería explicar cómo aparece la retórica utilizada políticamente por primera vez, que en el año 465 a.C., curiosamente en Siracusa, una historia larguísima, muy bonita, pero lo discutiremos otro día, hoy no puede ser porque quiero ir ya al meollo. Vamos a hacer una cosa, Pamela, pasa rápido, pasa todo esto, pasa, y luego si me da tiempo vuelvo, pasa, si me da tiempo lo vemos, pasa. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Otra vez, es que son muchos ejemplos los que yo traía. Pasa otra vez, por favor. Aquí, vamos a parar aquí. Muy bien. Como el tiempo es oro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aristóteles decía en la retórica que para que un discurso fuera formidablemente persuasivo, debía incluir en su interior las tres partes diferentes del discurso: el ethos, el logos y el pathos. ¿De acuerdo? Voy a empezar por el final, o sea, voy a empezar por mi conclusión. ¿Mi conclusión cuál es? La conclusión que yo vengo a presentar aquí y que la voy a defender paulatinamente es que lamentablemente, a pesar de que Aristóteles pone el dedo en la llaga diciendo que la parte más importante de un discurso debería ser el logos, que son las razones por las cuales uno defiende una posición, lo que nosotros estamos viendo a día de hoy es una pérdida radical de peso del logos dentro del discurso político. Y dicha esa conclusión, inmediatamente comienzo con la definición de las tres partes. Bien, vamos a ver. El ethos aristotélico. ¿Qué persigue el ethos aristotélico? Tres metas. Tres metas. Primero, que el auditorio se identifique con el orador. Segundo, que el auditorio confíe en el orador, que no es lo mismo. Y tercero, que el auditorio considere que el orador sabe de lo que habla. ¿Me estoy explicando? Repito, primera meta del ethos, que el auditorio se identifique con el orador. Segunda meta, que el auditorio confíe en el orador. Y tercera meta, que el auditorio considere que el orador sabe de lo que habla. Si estuviera aquí nuestro colega César, que es de Derecho, podríamos decirle que es similar al concepto del ámbito del derecho del locus standi. El locus standi es cuando en un juicio de un choque de coches, tú no llamas a un físico nuclear, tú llamas a un perito. Pues eso es el locus standi. Muy bien. Pamela, mira, tú te puedes salir de ahí y meterte en el YouTube que he dejado abierto. Pues no se puede. Entonces, sí, mejor será porque si dentro de un rato uno de los ejemplos es una canción,
Sí, yo la puedo cantar con gusto, pero no sé si ustedes lo aguantarían. Vamos a ver si está por aquí. Sí, está la de la izquierda, la de la izquierda, la primera de todas. La de esa. Miren, antes de darle a play, un segundo. Esto es, vamos a ver 8 segundos de un vídeo de un personaje de Los Simpsons, que precisamente mis dos colegas Sandro y Juan aquí presentes me hablaban de la potencia que tienen ese tipo de dibujos animados. Bueno, Troy McClure es un personaje de Los Simpsons que son unos dibujos que yo creo universalmente conocidos, o al menos en nuestras respectivas culturas. Es un personaje que siempre se presenta de la misma manera. Vamos a ver, le podemos dar los primeros. Ahora, mire. Ya, paren. Ya, con eso me conformo. 8 segundos. ¿Cómo comienza este personaje presentándose? Dice, hola, soy Troy McClure. Tal vez me recuerden de películas como no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, ¿de acuerdo? Analicemos este ejemplo desde el punto de vista retórico. Cuando Troy McClure se presenta y dice, hola, soy Troy McClure, tú no lo identificas, tú no sabes quién es. Dice, tal vez me recuerden de películas como tal o como no sé qué. Tú no puedes confiar en este hombre porque tampoco reconoces el territorio que está intentando poner en común contigo. Pero es que voy más allá. A poco que hayáis visto, que hayan ustedes visto unos cuantos episodios de Los Simpsons, se habrán percatado de que este personaje lo mismo aparece anunciando una marca de coche que en una gala televisiva que vendiendo una lata de conservas. Por lo tanto, tampoco sabe de lo que habla. De modo que en estos 8 primeros segundos, Troy McClure hace un completo anti-ethos. Porque ni te puede identificar con él porque no lo reconoce, no sabes quién es, ni puedes confiar en él porque es un personaje que intenta poner en común territorios que tú ignoras, ni sabe de lo que habla porque está vendiendo una lata de conservas que presidiendo una gala televisiva. ¿Me estoy explicando por ahora? Muy bien, entonces la pregunta sería obvia. Si tienen ustedes que dar algún tipo de discurso, ya sea en una entrevista de trabajo, en una tesis o en una defensa de una plaza universitaria, y quieren construir un buen ethos. ¿Para qué? Para que el auditorio se identifique con usted, confíe en usted y considere que usted sabe de lo que habla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente no lo que hace Troy McClure, porque Troy McClure lo que provoca es la hilaridad. Es un personaje que da la risa de lo ridículo que resulta su vano intento por crear un territorio común. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Y si yo vengo aquí a explicar lo que es el ethos y le digo lo que no hay que hacer para ser un buen ethos, ¿qué me deberían replicar ustedes? ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que hacer lo que dice Jennifer López. ¿Ponemos la canción de Jennifer López? Está en el. La voy a cantar yo. Es Jenny, no sé si la conocerán ustedes, porque es una canción, veo que la mitad del público es bastante joven. Entonces, la canción es Jenny from the Block. Yo creo que la canta mejor que yo ella, pero no se preocupe, ya que tengo el micrófono, aprovecharé la oportunidad. La he puesto la segunda. Ahí, la segunda, ven, ahí. Y justo denle al play, por favor. Canto yo que tengo el micrófono, ¿de acuerdo? No, del principio no. Desde el minuto, desde los 30 segundos. Y así nos ahorramos 30 segundos, 30, más, por aquí. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí mismo ya. Play. Venga, voy a cantar. Bueno, ahora empieza. Full by the rocks. Alto. Dice, don't be fooled by the rocks that I got. No se confundan por las piedras que tengo. Y enseña los diamantes. No hemos terminado, ¿eh? I'm still Jenny from the block. Sigo siendo la Jenny del bloque. Continúe, por favor. Alto. Dice, I used to have a little, now I have a lot. Solía tener poquito, ahora tengo un montón. Continúe, por favor. Alto, por favor. Dice, no matter where I go, I know where I come from. No importa dónde vaya, sé de dónde vengo. Por favor, délo otra vez y escuchemos el estribillo. Alto, por favor.
Con eso me conformo. Como andamos apurados de tiempo, verán ustedes el vídeo más adelante en sus casas si les parece bien. Muy bien, analicemos retóricamente lo que está diciendo la cantante Jennifer López. Dice, Don't be fooled by the rocks that I got. No se confundan por las piedras que tengo. Luego esta mujer no quiere engañarte. Si no quiere engañarte, puedes confiar en ella. I'm still Jenny from the block. Sigo siendo la Jenny del bloque, como el Manuel del bloque, el Juan del bloque, la Pamela del bloque. O sea, si apareciera por ahí, la invitaríamos a tomar café porque es como nosotros. Por lo tanto, te puede identificar con ella. Continúa diciendo, I used to have a little, now I have a lot. Solía tener poquito, ahora tengo un montón. Y dice, no importa dónde vaya, sé de dónde vengo. De modo que esta mujer ha pasado por todos los elencos socioeconómicos posibles. Así que tiene que saber de lo que habla, de la pobreza hasta la multimillonaria que es. Así que tiene locus standi. Ergo, en 34 segundos, lo que ha hecho esta cantante es construir un ethos frívolo, pero perfecto. Porque te identificas con ella, porque puedes confiar en ella y porque tiene que saber de lo que habla. ¿Me he explicado? Pues ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Adaptar el discurso de Jennifer López a sus necesidades comunicativas retóricas. Ahora bien, como compruebo por vuestras caras, por sus caras, que están desconcertados, y como esto es un ámbito universitario y académico, y no quiero que vayan por ahí diciendo que el profesor que viene de la Universidad de Córdoba es un frívolo que solamente les pone dibujos animados y películas, vamos a agregar por lo menos dos ejemplos más si me dirán tiempo. O por lo menos uno, que lo he preparado ahí. Es la obra de William Shakespeare, Julio César. Está la tercera entrada. Muy bien. Si no tienen nada mejor que hacer y regresan a su casa hoy temprano, yo les recomiendo vivamente que durante 1 hora y media se lean este formidable drama que escribe el bardo William Shakespeare en el siglo XVII. Es una delicia que se lee en 70 u 80 minutos y que trata de uno de los momentos capitales de la historia de la humanidad. La conjura, conspiración y asesinato de Julio César. Si tuviera más tiempo, me alargaría aquí para explicar los temores de Julio César, los conjurados Bruto y Casio, etcétera, etcétera. Su defensor, Marco Antonio, por lo visto Marco Antonio era un hombre muy corpulento y muy fornido, de modo que con una engañifa lo alejaron para que no pudiera no pudiera defender adecuadamente a Julio César. Eso no viene al caso. Lo que viene al caso es que evidentemente las palabras que reproduce William Shakespeare no tienen por qué ser las palabras originales que los respectivos personajes históricos dieron durante el entierro de Julio César, pero me vienen muy bien para analizar un antiethos y un ethos, si me diera tiempo. Y vamos a analizar primero rapidísimamente, si tuviéramos más tiempo analizaríamos el pasaje completo, pero rapidísimamente el intento de ethos de Bruto. Bruto, que ha sido uno de los principales conjurados, que provoca que Julio César, cuando lo ve venir, que lo quería mucho y que las malas lenguas romanas decían que podía haber sido hijo Bruto de Julio César, cosa que es falsa, porque parece ser que Julio César fue amante de la madre de Bruto cuando este tenía ya 5 o 6 años, salvo que hubiese sido antes. Por eso muere Julio César diciendo la famosa frase, tu quoque fili mi, tú también, hijo mío. Bruto era el paradigma del traidor hasta que apareció Judas Iscariote. A lo largo de la historia clásica, los traidores por antonomasia fueron Alcibíades el griego, Bruto el romano y luego Judas Iscariote, ya saben ustedes por qué. Bueno, pues Bruto toma la palabra, el pueblo de Roma muy levantisco estaba a favor de César, se tomó muy mal el asesinato de César, y entonces estaban, imagínense ustedes, con palos, piedras y antorchas pidiendo explicaciones, y toma la palabra Bruto, y William Shakespeare le hace que diga lo siguiente. Dice, be patient till the last, una frase que yo siempre considero un tanto ambigua, porque significaría algo así, y corríjanme si me equivoco, algo así como, estén ustedes tranquilos hasta el final, o estén ustedes tranquilos hasta el último de ustedes, ¿de acuerdo? Be patient till the last. Estén ustedes tranquilos hasta el final. Y continúa. Romans, countrymen and lovers. Esto es una formidable figura retórica muy conocida, un tricolon, que consiste en introducir 3 elementos. Para que el tricolon sea particularmente eficaz, tiene que tener cierta relevancia en el sentido de las palabras, semántica, y tiene que ser o ascendente o descendente. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con esta frase? Romans, countrymen and lovers, romanos, compatriotas y amantes. No queda claro por qué coloca esa tercera parte del tricolon la palabra lovers. Y luego además rompe la tensión dramática con la conjunción copulativa, con el y. Entonces aquí empezamos ya que titubea.
Imagínense ustedes que están en el auditorio pidiendo explicaciones y les comienza a decir, romanos, compatriotas y amantes. Parece un absoluto anticlímax. Hear me for my cause and be silent that you may hear. Escuchen mi causa y cállense que tienen que poder escuchar. La psicología contemporánea ha demostrado que cuando un orador manda callar al auditorio, automáticamente una especie de telón cae entre el auditorio y el orador, perjudicando considerablemente los esfuerzos persuasivos del que habla respecto de los que lo escuchan. ¿Me estoy explicando? Claro, ese es el gran problema de las aulas, por ejemplo, en España. Porque si el profesor en una aula de secundaria, o por ejemplo, manda callar al auditorio, automáticamente va a ser psicológicamente percibido de manera negativa. Pero si no manda callar al auditorio, no puede explicarse convenientemente. De modo que aquel que descubra la manera de conseguir mandar callar al auditorio sin que sea percibido negativamente, podrá resolver uno de los grandes problemas en la aula de colegio de medio mundo. Pero aquí cómo continúa, fíjense cómo continúa. Dice, believe me for my honor and have respect to my honor that you may believe. Créanme por mi honor y respeten mi honor al que tienen que creer. Eso es una falacia circular. No está diciendo nada. De modo, fíjense lo que va a ocurrir. Bruto va a cometer el pecado imperdonable de un orador. Va a cometer un antiethos tan flagrante que va a predisponer al pueblo de Roma contra él y el resultado va a ser la guerra civil subsiguiente, donde él pagará con su vida probablemente el error de este discurso. Es verdad, me podrán ustedes decir, pero esto es una obra literaria escrita en el siglo XVII, de acuerdo, pero sabemos que las fuentes que utilizó William Shakespeare, entre otras Plutarco, eran fuentes que intentaban mantener mínimamente por lo menos el sentido de los discursos que se habían empleado en su momento. O sea que, aunque no fueran estas mismas palabras las que pronunció en latín Bruto, sí nos podemos hacer una idea de que por ahí van los tiros. Y me daría tiempo difícil de localizar. Pamela, ¿tú podrías bajar un poquito una página o dos páginas, solamente una línea solo, un poco más, un poco más, un poco más, a ver, un poco más. A ver, una intervención de más. A ver si sale de Marco Antonio, un poco más. Aquí. Aquí. Marco Antonio, cuando le toca el turno. Fíjense, solamente la primera frase, aguanten ahí. Dice, Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. Amigos, romanos, compatriotas, préstenme atención, préstenme atención. Fíjense el matiz. Primero, el tricolon es formidable. Si somos amigos, nos podemos identificar unos con otros. Si somos romanos, hay que confiar. Y si somos compatriotas, se sabe de lo que está hablando y de lo que está discutiendo, porque el proyecto común de la romanidad nos une. De modo que en tres palabras, eso es un tricolón formidable. Compárenlo con el que empleó Bruto. Pero es que voy más allá. Es que en lugar de mandar callar, ¿qué es lo que dice él? Por favor, préstame atención. Literalmente dice, préstenme las orejas. Pero eso es présteme atención. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Que con ese formidable inicio, pues va a acabar en la cama de Cleopatra. Que no es mala cama, supongo yo. Aunque no era tan guapa como parece. ¿Han visto ustedes el perfil de Cleopatra en las monedas? Algo debía tener esa mujer. Bueno, pues les podría poner otro ejemplo que me habría interesado, pero me lo voy a saltar porque veo que me como el tiempo a grandes velocidades. Les quería poner el ejemplo de las primeras palabras del Papa Francisco, el difunto Papa Francisco, donde emplea un ethos formidable a través del humor. Él cuenta un papa jesuita, se pueden ustedes imaginar, y cuando él se dirige al auditorio de San Pedro, dice, fratelli e sorelle, buonasera, hermanos y hermanas, buenas tardes. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prendere el vescovo di Roma alla fine del mondo. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar al obispo de Roma al fin del mundo. Y eso es una broma. ¿Por qué? Porque él es argentino y Argentina respecto de Italia está en el quinto pino. Y esa broma de buen gusto, y aquí les voy a pedir un poco de agudeza, esa broma de buen gusto provoca la risa del auditorio. Y ahora hay estudios psicológicos que demuestran, fíjense el matiz, que cuando el auditorio se ríe con el orador, la risa en ese caso es aquiescencia inconsciente. ¿Qué significa aquiescencia inconsciente? Que te dan la razón sin darte cuenta. O sea, si tú te ríes con alguien, le estás dando la razón sin percatarte. Ahora, ¿en qué otro momento he hablado yo en la exposición de hoy de una risa, de una hilaridad que provocaba lo contrario?
en el caso de Troy McClure, el personaje de Los Simpsons. ¿Ven acaso ustedes una contradicción entre la risa que provoca Troy McClure, que es ridícula y que por lo tanto le hace perder capacidad de persuasión, y la risa que provocaba el Papa Francisco con su broma de buen gusto? Pues claro que la hay. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco hacía que te rieras con él, mientras que Troy McClure, el personaje de Los Simpsons, te ríes de él. Y ahí está el matiz que es fundamental, ¿de acuerdo? Podríamos poner otro ejemplo, me lo voy a saltar. Y me lo salto ya todo, no uso ni la diapositiva. Vamos a usar la cabeza, ¿de acuerdo? Hemos hablado, por lo tanto, del ethos, que dijimos que tenía tres metas: que el auditorio se identifique contigo, que confíen en ti y que piensen que sabes de lo que habla. Hablamos ahora del logos, el logos. Si el ethos es la plataforma sobre la que se apoya el discurso, el logos es el viento que le impulsa. ¿Qué es el logos? El logos son las razones desprovistas de apelaciones emotivas por las cuales un orador defiende una postura. Desde el punto de vista de Aristóteles, el logos debía ser la parte más importante de cualquier discurso. ¿Qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Que el logos va desapareciendo paulatinamente. Yo traía aquí media docena de ejemplos, que en la diapositiva que tiene la profesora Pamela Lastres, que la ponemos a su disposición, la pueden ustedes comprobar. Primero traía uno muy controvertido, que es un vídeo de Vladimir Putin del año 2014 justificando la anexión de Crimea por parte de Rusia. Yo sé que a ustedes les pilla un poco lejos, pero la anexión de Crimea por parte de Rusia fue uno de los primeros momentos de tensión militar en la Europa Oriental. Bueno, pues ahí tenemos la justificación política, empleando para ello un logos muy bien diseñado por parte de Vladimir Putin. Lo que pasa es que es un logos que lo van a evaluar ustedes rápidamente. Ya me dirán qué opinan. Vamos a ver. Voy a parafrasear un discurso de 50 minutos. Así que les pido indulgencia, ¿de acuerdo? Comienza Vladimir Putin diciendo: el pasado día 26 de marzo se produjo el referéndum de anexión de Crimea por parte de Rusia. ¿Se puede objetar algo a ello? No, porque eso es un hecho. ¿Recuerdan ustedes la conferencia de ayer que dijimos que en pensamiento crítico hay tres elementos principales: los hechos, las afirmaciones y las opiniones? Y que los hechos es algo que se puede demostrar que es verdad. Bueno, pues eso es un hecho. Y no se puede. Uno puede discutir la legitimidad, pero es verdad que había acontecido el referéndum. Y continuó diciendo: en Crimea viven 2,2 millones de personas. De esos 2,2 millones de personas, 1,5 hablan ruso. Sebastopol fue una de las ciudades heroicas durante la Segunda Guerra Mundial, y es verdad que lo fue. El 88% de la población de Crimea votó en las elecciones del 26 de marzo. El 92% de los que votaron a favor de la anexión. ¿Van siguiendo ustedes el hilo de lo que pretendía Vladimir Putin? Él, ofreciendo solo una serie de hechos que habían tenido lugar en las últimas semanas, está dando por hecho que ellos sirven más que suficiente como justificación de la anexión. O sea, quiero poner esto sobre la mesa porque Vladimir Putin ni emplea un ethos ni emplea un pathos. Se limita a justificar de esa manera uno de los momentos que ha, digamos, supuesto una mayor amenaza al equilibrio internacional, al menos en Europa. Para que vean hasta qué punto la retórica sigue estando presente en nuestro tiempo. ¿Qué otro ejemplo les podría poner? Uno que me encanta. En el año 2010, Simon Jenkins, Sir Simon Jenkins, es un lord británico, publicó en el The Guardian un artículo en el que defendía que el Reino Unido debería devolver las Malvinas a Argentina. El artículo lo tienen ustedes ahí, lo pueden leer cuando quieran. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque es lo que es un puro ejercicio de logos. Me pregunto si en la prensa peruana es fácil encontrar un artículo que sea puro logos, o sea, puras razones desprovistas de apelaciones emotivas para defender un argumento. ¿Cómo lo hacía Simon Jenkins? Decía: conviene que el Reino Unido devuelva las Malvinas a Argentina por los siguientes motivos. Primero, porque perjudica nuestra imagen internacional. Segundo, porque nos cuesta 3.800 millones de libras al año. Tercero, porque hay más soldados que habitantes en la isla Malvinas. Cuarto, porque hay que llevarles comida sistemáticamente. Quinto, porque perjudica las relaciones bilaterales. Sexto, porque hay una orden de Naciones Unidas que nos conmina a devolverlo. Así. Luego ocurrió en 2012 que descubrieron petróleo y ya no van a devolver los británicos a las Malvinas a Argentina, ¿de acuerdo? Pero el ejemplo me vale. Y ahora le voy a dar un último ejemplo. ¿Esto se está grabando también? ¿Se está grabando esto también? ¿Sí? Bueno, entonces voy a contar un ejemplo más suave. Miren, cuando en el año 2012 creamos el aula de debate en la Universidad de Córdoba,
En septiembre comenzamos las reuniones en la Facultad de Filosofía y Letras y solíamos quedar, si no recuerdo mal, los martes. Y uno de los primeros días, al terminar, cuando los consejeros nos pedían que nos fuéramos, porque era las 9 de la noche, una tarde otoñal maravillosa, más bien cálida, pues en la plaza de la salida, imagínense que el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras tiene 300 años y está al lado de la mezquita, que es del año 700, o sea que tiene 1300 años, pues estábamos allí en la puerta y se me ocurrió sugerir la idea, ¿qué les parece si nos vamos a tomar algo? Les dije a los estudiantes y me dijeron todos al unísono, sí, sí, vamos, vamos. Y digo, ¿dónde queréis ir? Y me dice uno de los estudiantes, vamos a ir a La Libra. La Libra era un bar, ¿de acuerdo? Vamos a La Libra. Y le pregunto, ¿por qué? Y dice, porque sí. Me quedé estupefacto, porque había sido autoritario y agresivo. Como nadie tuvo nada que objetar, aquel día fuimos a La Libra. 3 semanas después volvió a ocurrir exactamente el mismo episodio. Los conserjes nos combinaron a irnos de la facultad porque era 9 de la noche, nos reunimos en la plaza, sugerí la idea de ir a tomar algo todos juntos, todo el mundo asumió o aceptó unánimemente que fuéramos a tomar algo y yo dije, ya con la mosca detrás de la oreja, ¿dónde vamos? Y el mismo chico dice, vamos a La Libra. Y le pregunto, ¿por qué? Dice, mira, Manuel, porque tiene terraza, se puede fumar, es más barato y porque allí acude una chica que me gusta. En 3 semanas habíamos logrado cambiar a un energúmeno y haberlo convertido en una persona que defendía con argumentos. De esas 4 razones que él arguyó, tiene terraza, se puede fumar, es más barato y allí va una chica que me gusta, ¿cuáles son logos? Las 3 primeras. Las 3 primeras. Porque la cuarta era una apelación emotiva. Fuimos a La Libra aquel día, nunca se ligó a la muchacha, hay que poner sobre la mesa, y unos pocos años después aquel chaval fue subcampeón del mundo de debate. Eso es un ejemplo de logos, para que veáis hasta qué punto uno puede ir incorporando saludablemente desde el punto de vista intelectual determinados hábitos de pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Y no voy a dar más ejemplos. Vamos al tercer tipo de, la tercera pata, el pathos. Muy bien. ¿Qué es el pathos? El pathos son las apelaciones emotivas que un orador emplea para influir en el auditorio. El concepto de pathos se incardina alrededor de un concepto maravilloso griego, la enarguía, se escribiría energía, ¿de acuerdo? Porque hay una gama, enarguía. ¿Qué es la enarguía? Pues miren, la definición que yo trabajo de enarguía es la siguiente. La enarguía es una imagen que deja una huella indeleble en el alma o en el espíritu. Imagen que deja una huella indeleble en el espíritu. ¿Qué puede ser una energía? Pues una puesta de sol, el primer beso que da uno, un olor que te trae un recuerdo, una melodía que te guste, pero también una palabra dicha en el momento oportuno. Eso es una energía. Y entonces las energías, si están bien empleadas, suponen un arma formidable porque el que está escuchando no se percata de hasta qué punto le están inoculando una idea a través de un sentimiento. Y eso, señores míos, es lo que se hace a día de hoy permanentemente en las redes sociales. Intentar inocular energías a través de discursos de pathos, que por cierto tiene la misma palabra, la misma raíz que nuestra palabra patético. ¿Me están siguiendo? ¿Qué ejemplo les podría dar? Pues tengo algunos muy sanguinarios, tengo algunos muy... No vamos a ver ninguno, se van a tener que conformar con un parafraseo, porque he visto la hora, pero bueno, espero que sean indulgentes. El primero que me viene a la cabeza, el de Richard Nixon. Richard Nixon es famoso porque ha sido, que yo sepa, el único presidente norteamericano obligado a dimitir en el 73, pero en 1952, si no recuerdo mal, él iba, fíjense, iba como candidato a vicepresidente en la campaña de primarias republicanas. No sé quién iba de presidente, tal vez Eisenhower o alguien así. No importa, eso viene menos. Lo que es importante es lo siguiente. 1952, campaña de primarias republicanas, Richard Nixon va como presidente. Y estalla la polémica cuando los periódicos norteamericanos del 52 empiezan a decir que Richard Nixon ha robado $18.000 de la campaña republicana. ¿Cómo replica Nixon? Con un vídeo maravilloso de 18 minutos, que también está en la diapositiva para que lo vean, y que yo voy a resumir aquí en 3 minutos, o en 2, o en 1, si me apuran.
Comienza así diciendo Richard Nixon: Fellow Americans, compatriotas americanos, respecto de las recientes críticas vertidas contra mí diciendo que me he apoderado de $18.000 de la campaña republicana, debo decir que es verdad. Eso es una concesio, una figura retórica muy delicada que consiste en dar la razón al rival, pero debe ir seguida inmediatamente de un golpe seco, o de lo contrario el auditorio va a hacer lo que tú le estás diciendo, que es seguir la línea argumental del rival. Entonces dice, pero, continúa Richard Nixon, estoy parafraseándolo, ese dinero lo he gastado exclusivamente en los gastos de viaje durante la campaña de primaria republicana. Dinero que, por lo tanto, le he ahorrado a los contribuyentes, a los taxpayers, a los contribuyentes norteamericanos. Silencio retórico. Y aquí está la clave, porque ese silencio retórico es fundamental. Es como un cambio. Dice, nada poseo. Sigo pagando la mortgage, la hipoteca de mi casa. Tengo un viejo Buick de 10 años. Mis hijas van a la escuela pública. Y mi mujer solo tiene un abrigo de republicana tela americana. Me pregunto el adjetivo republicano, ¿para qué pega a la hora de hablar sobre la tela del abrigo de su mujer? Pero bueno, no he aceptado ninguno de los regalos que me han propuesto durante la campaña de primarias. Silencio retórico. Salvo uno. El pasado mes de abril me llegó un telegrama a mi casa de Baltimore diciendo que en la estación de ferrocarril esperaba un paquete para mí. Allá que fui con mi viejo Buick y mis dos niñas de 6 y 8 años, mis dos niñas rubias, Lorelai y Brittany, no me acuerdo de los nombres, ¿de acuerdo? Me lo estoy inventando. Y allá que fui con mi coche, y cuando llegamos al mostrador de la estación de tren, el revisor puso una enorme caja de madera encima y al abrirla, mi hija de 6 años, Lorelai, con sus rubios rizos, sacó un precioso cachorro de perro cocker color canela y blanco que inmediatamente bautizó con el nombre de Checkers. Por amor de Dios, aquel regalo sí que lo acepté. ¿Quién se acuerda de los $18.000? ¿Se acordaban ustedes? Sí, porque son universitarios. Pero eso que hizo él, de hablar del perro, es una energía. ¿Qué dijimos que era una energía? Una imagen que deja una huella indeleble en el espíritu. Fíjense qué uso burdo, político, hizo de un viejo recurso retórico. Y no les voy a decir si se llevó el gato al agua, búsquenlo. Llevarse el gato al agua, no queremos decir si consiguió lo que perseguía, ¿de acuerdo? ¿Me estoy explicando? ¿Están ustedes bien? En la diapositiva he puesto media docena de ejemplos muy duros de energías visuales, ¿de acuerdo? Algunas fotos del WordPress Photo, el premio este de mundial de foto de prensa. He puesto una foto muy polémica en Europa de un niño, de un pobre niño de 2 o 3 años sirio que murió en una playa turca. Son fotos muy desagradables. eh, y bueno, normalmente concluyo este apartado con la famosa foto que ganó el premio Pulitzer en 1994. Pero no se la voy a mostrar y voy a pasar rápidamente. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, sobrado, ¿no? Nos quedan 45 minutos, nos quedan, ¿no? Es broma, broma, broma. ¿Vamos bien o no? Bueno, voy a terminar, Porque lo que hemos visto son las tres partes del discurso. Y ahora, al mismo tiempo, Aristóteles en el apartado siguiente te dice los tres tipos básicos de discurso. Y a mí lo que me gustaría sería, aunque sean 5 minutos, explicarlo a vuela pluma y luego hacer un turno de preguntas de 15 minutillos, ¿de acuerdo? Y concluyo rápido. Las tres partes del discurso ya lo hemos visto, en lezos, en logos y en pazos. ¿Y cuáles son los tres tipos de discursos de los que habla Aristóteles? El primero lo vamos a llamar el discurso deliberativo, con B, deliberativo, ¿de acuerdo? El discurso deliberativo, solamente unas pocas características, ¿de acuerdo? Primero, el discurso deliberativo es un discurso del futuro. ¿Por qué? Porque se supone que se plantea cuando uno delibera sobre qué curso de acción hay que tomar. Cuando el discurso típicamente persuasivo es el discurso deliberativo. Por ejemplo, un ejemplo prosaico y estúpido, cuando uno tiene que decidir dónde ir a comer. Ojo, pero también un discurso deliberativo, o debería ser, cuando uno debe decidir en qué gastar el presupuesto de una nación. Pero eso es otro tema, ¿de acuerdo? El discurso deliberativo, ¿cómo se gana? Pues este es el más fácil de todo. Aristóteles te lo dice con una sola línea. Dice, se gana el discurso deliberativo vinculando la postura propia a la virtud o la ventaja, o vinculando la postura rival al vicio o la desventaja. ¿Qué les parece? ¿Cómo tiene que hacer esto, por lo tanto, uno? Pues si tenéis que discutir
sobre ir a un sitio o a otro, no tenéis más que defender el sitio propio vinculando a la virtud y a la ventaja, o criticar la postura al rival. ¿Me están siguiendo? Bien, no voy a poner ejemplos porque no viene al caso. Segundo tipo de discurso, el judicial. Si el discurso deliberativo es del futuro, el judicial es el del pasado. ¿Qué trata de establecer el discurso judicial? Pues trata de establecer qué es lo que pasó, cómo pasó, quién fue el responsable, quién lo hizo, si este sería el foro adecuado para discutirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el ejemplo más burdo que se me ocurre, por cierto, les estoy dando ejemplos muy sencillos porque carecemos del tiempo. Pero quiero que sepan que en el grupo de investigación que yo dirijo, con mis doctorandos que son de lo más fino que hay ahora mismo en análisis del discurso, nosotros nos ocupamos de analizar milimétricamente discursos políticos de lo más fino para que se vayan inoculando determinadas ideas y para que las discusiones sean realmente democráticas y no permitan la incorporación de determinadas ideas que son desde mi punto de vista, perniciosas. Por ejemplo, que vayan contra los derechos humanos, que sean demasiado extremistas o peligrosas. ¿Me van ustedes siguiendo? Pero no quiero que piensen que estos ejemplos que pongo son los que trabajamos en el ámbito académico. Es por mor del lugar y por la velocidad. Por ejemplo, si se rompe un plato en mi casa y dice mi hijo, yo no he sido, eso es un discurso judicial. El más sencillo que se me ocurre. Los ejemplos que pongo ahí, no los vamos a ver. Y el tercer tipo de discurso, el epidíctico, que es el discurso de la alabanza y del insulto. Yo le llamo el patito feo de la retórica. ¿Por qué? Pues porque nunca aparece o casi nunca aparece por sí solo. Siempre aparece un discurso epidíptico judicial o un discurso epidíptico deliberativo. Y había dos ejemplos muy bonitos que me habría gustado discutir. Uno es el encomio a Helena, que es un formidable discurso atribuido a Gorgias, donde Gorgias defiende a Helena de Troya, que ha sido una mujer que ha abandonado a su marido y a su hija y ha provocado la guerra de Esparta, perdón, la guerra de Troya. Y el otro era los dibujos de mal gusto que he puesto ahí, que de South Park, donde hay una canción que constantemente repite, la madre de Kyle es una perra, la madre de Kyle es una perra, que no lo voy a poner. Eso es un discurso epidíctico, puramente epidíctico, ¿de acuerdo? Normalmente van siempre imbricados en algunos de los otros dos modelos. Muy bien. Y ahora voy a terminar con la última idea y termino estupendamente, hombre, termino estupendamente. Bien, fíjense, hay un concepto que es formidable en retórica y que es lábil y además es complejo. Es el kairos. ¿Qué es el kairos? El kairos es el momento oportuno. Hay un refrán que yo creo que lo deben conocer ustedes también, un refrán en España que dice, a la oportunidad la pintan calva. A la oportunidad la pintan calva. ¿Les suena? Bueno, veo que a algunos del lugar sí, a los jóvenes no. Me pone triste. Se lo venía comentando a mi colega, la profesora Lastres, porque en España se dice que aquel que se sabe muchos refranes no puede ser mala persona. Y ustedes no se lo sabían. Uh. Bueno, mejor saben otro. A la oportunidad la pintan calva. ¿Por qué se dice el refrán así? Pues mire, fíjense, porque en la representación clásica de la oportunidad es una mujer con un pelo rubio y un mechón de pelo en el flequillo, pero por aparte de aquí es completamente calva, como una bola de billar, y tiene unas alas, ya sea en la espalda, ya sea en los talones, como Hermes, ¿de acuerdo? Y va a toda velocidad. De modo que la imagen metafórica es, si tú no coges a la oportunidad por el mechón del flequillo, se escapa y por detrás no puedes cogerla porque lo que tiene es la calva de la pelota de la cabeza. Entonces, por eso la oportunidad pintan calva. ¿Y por qué pongo esto sobre la mesa? Porque para mí representa una buena idea de lo que quiere decir el Kairos. Y voy a concluir con una idea un poco larga. Fíjense, hay una película, es oriental, no sé si china o coreana, no, no, o japonesa, se llama Deseando Amar. Han tenido que oír hablar de ella porque ganó muchos premios allá por el año 2002-2003, ganó en Cannes, ganó o la Mostra de Venecia. La película es un poco lenta y es insoportable. Narra la historia de amor de un hombre y una mujer que se enamoran perdidamente, pero ambos tienen pareja y son escrupulosamente respetuosos con el compromiso que han adquirido con sus parejas previamente. Pero a lo largo de los 120 minutos de película, la tensión erótica entre los dos personajes se vuelve insoportable, porque a pesar de que se sienten muy atraídos, nunca se tocan. Y en la antepenúltima escena de la película, el personaje masculino remata la acción de la película diciendo lo siguiente, más o menos, es un parafraseo. Dice, en esta vida
no importa enamorarse de la persona adecuada. Lo realmente importante es enamorarse en el momento oportuno. Y ese momento oportuno es el kairos, el principal concepto de la retórica. Y además me viene bien para finiquitar esto porque creo que es el momento oportuno de terminar mi peroración y dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Micro, micro, sin micro. Muchísimas gracias. Gracias por la magnífica presentación. Damos paso a las preguntas. Empezamos con el profesor Donofrio. Ayer has ayer has hablado de las apelaciones emotivas, ¿no es cierto? Como una cosa eh, prácticamente abominable. Y ahora también con lo del patos, estabas entrando, y claro, por cuestiones de tiempo no has terminado, pero me gustaría saber el uso positivo de las emociones, porque todo el mundo lo considera, yo trabajo con muchos lógicos, ¿no? Digamos, creen, la gente cree que es argumentación y que para hacer argumentación tiene que sacar las emociones, tiene que olvidarse de las emociones. ¿Cómo utilizamos las emociones de acuerdo a la retórica en un uso positivo, ¿no? Gracias, Pamela. El uso de las emociones evidentemente también es positivo, porque la palabra lo mismo te puede llevar a convertirte en un ser despreciable, pero también a ser un acto bondadoso. No queda más remedio que incorporar las emociones porque ya está más que verificado que la inmensa mayoría de las decisiones que toma un individuo no las toma racionalmente, las toma emotivamente. Hasta tal punto que a día de hoy deberíamos decir que el órgano, metafóricamente hablando, ¿no? El órgano principal a la hora de tomar una decisión es el corazón, no el cerebro. De ahí, por ejemplo, fíjense, esto es una cuestión muy controvertida y espero que no me malinterpreten, ¿de acuerdo? Yo voy ahora a poner sobre la mesa algunas cuestiones que son tópicos de la filosofía política. Y como todo tópico, puede tener su base real, pero puede ser discutida. Mire, fíjense. En la filosofía política siempre se suele decir que el discurso ideológico de la derecha apela al corazón y que el discurso ideológico de la izquierda apela al cerebro. Si nosotros asumimos eso, suponiendo que fuera verdad, debemos reconocer que el discurso político ideológico de la izquierda está viviendo en un momento que no le corresponde. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los estímulos de mensajes que se emiten a diario son mensajes orientados a motivar, digamos, emotivamente, no racionalmente. Voy a dar un dato mucho más duro. El año pasado estuve un mes y medio en Estados Unidos, y de marzo a mayo. Y en mitad de abril, la Universidad de Oxford cerró el Instituto del Futuro de la Humanidad. No sé si están al tanto, pero el Instituto sobre el Futuro de la Humanidad era una de las instituciones filosóficas mejor financiadas del mundo entero. Desde la ONU hasta inversores privados soltaban allí una buena cantidad de dinero para sostener esa institución. ¿Por qué? Porque el principal objetivo del Instituto para el Futuro de la Humanidad, que lo dirigía Nick Bostrom, un físico y filósofo nórdico, creo que es sueco o tal vez noruego, escandinavo en todo caso, era determinar posibles amenazas para la supervivencia de la humanidad. Allá por el año 2018 había 5, a ver qué les parece. 5 amenazas, les va a parecer cosa de ciencia ficción, pero se estaba trabajando sobre ello. Y enseguida llegó. La primera era una guerra nuclear, el cambio climático, una pandemia tremenda que fuera mortífera, un auge de una inteligencia artificial descontrolada que considerara al ser humano como una amenaza, y la quinta eran causas desconocidas. Por ejemplo, un asteroide que se estrellara contra la Tierra o alguna cosa que produjera una catástrofe a nivel global. Sea como fuere, se fulminaron de una manera tremenda los de la Universidad de Oxford, el Instituto de Estudio de la Humanidad, del Futuro de la Humanidad, por muchos motivos, ¿no? Porque había determinados discursos racistas en el desarrollo inicial del instituto por parte de Nick Bostrom, porque había comenzado una reflexión un poco rara sobre determinadas cuestiones de transhumanismo, eso viene al caso. Pero una de las cuestiones que sacó, fíjense, el Instituto para el Futuro de la Humanidad era que a pesar de la inminencia del riesgo que el cambio climático está suponiendo sobre la vida de gran parte de la humanidad, de que los datos empíricos proyectados en el futuro solamente atestiguan un auténtico colapso civilizatorio, a pesar de ello,
O sea, que racionalmente uno diría, tengo que tomar medidas ahora, o de lo contrario mi hijo y mis nietos no van a poder vivir. A pesar de ello, los mensajes racionales no calan en el auditorio. No calan en el auditorio. Y entonces, claro, esto se remite a la ONU, porque no sé si ustedes están al tanto, yo estoy al tanto, lo leo frecuentemente. La ONU publica en 2018, 2020, sacó otro justo antes de la pandemia. Un informe demoledor que les dice lo siguiente: de no reducirse drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero antes del año 2030, que quedan 5 años y no se ha producido, para el año 2050, el 55% de la población mundial va a padecer 20 días al año de calor letal. Yo al principio no entendí la expresión lethal heat. ¿Calor letal? Pues calor que te muere. Calor que te muere. Por lo visto, en determinadas temperaturas y con cierto nivel de humedad, pues un cuerpo colapsa y se muere. En Córdoba, de la ciudad donde yo vengo, en estas últimas 5 semanas han muerto 3 personas por colapso o golpe de calor. Lo pueden buscar en la red. Gente que se muere por la calle. Ojo, yo eso lo he visto por primera vez desde hace 4 o 5 años. Antes no lo he visto en mi vida. Lima está en otras coordenadas, pero Córdoba se muere la gente. Y si les parece que exagero, verifíquenlo. Ahora mismo. Y ahora, ¿a dónde quiero llegar? Pues que cuando el Instituto para el Futuro de la Humanidad advierta a la ONU de que determinados mensajes demasiado catastrofistas provocan la reacción contraria, ¿qué es lo que han hecho muchos investigadores de cambio climático? Atemperar los datos que producen para no provocar ese tipo de reacciones. ¿Por qué? Pues porque como emotivamente no andamos preparados para tomar las decisiones drásticas, la verdad que es una cosa preocupante de nuestra especie. ¿De acuerdo? De ahí, por ejemplo, que los famosos largoplacistas, que son los filósofos que están pensando que hay que tomar medidas a largo plazo, aunque a corto plazo sean absolutamente catastróficas, ningún gobierno puede a día de hoy, qué sé yo, prohibir la circulación de quemando gasolina o quemando gas. Ninguno. Pero los largoplacistas dirían que no queda otra alternativa si queremos asegurar la supervivencia del futuro. Dicho de otro modo, y concluyo, es necesario reivindicar la importancia de las apelaciones emotivas en el discurso, suavemente entendidas, ¿de acuerdo? Sin por ello opacar la importancia del logos, porque de lo contrario nos estaríamos convirtiendo en lo que yo barrunté ayer, una ciudadanía debilitada, sin capacidad de pensamiento crítico y poco más, o sea, manejable como una marioneta. Luego, si quieres, continuamos. Juan. Eso yo. Nuevamente, Manuel, muchas gracias por la exposición del día de hoy. Quería circunscribirme a algo muy particular, digamos, ¿no? Eh, claro, ¿en qué medida la retórica cambia y evoluciona en relación al formato y el espacio, ¿no? O sea, cuando pensaba dos cosas, cuando tú hablabas, la primera, Nixon era un gran orador, pero de radio. Y era tan soberbio que no se dio cuenta que la televisión era un nuevo medio. Lo digo porque cuando no se preparó ni siquiera para debatir con Kennedy y Kennedy lo arrasa, porque Kennedy no necesitaba argumentos, Kennedy simplemente necesitaba sonreír a la cámara y la gente se fascinaba con lo que decía Kennedy porque lo veía simpático, guapo, y no le interesaba lo que decía Kennedy, simplemente, o sea, tampoco que fuera un tonto Kennedy, pero digamos, no tenía las habilidades retóricas que si la discusión hubiera sido en radio. Si la discusión hubiera sido en radio, lo más probable es que hubiera ganado Nixon, digamos, más allá de la belleza y la simpatía, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo un retor no es consciente del espacio? Porque precisamente esa situación digamos, de Bruto con Marco Antonio, es que Marco Antonio sabe leer el espacio, sabe leer la situación. Incluso hay una película sobre esto, con que Marlon Brando interpreta a Marco Antonio, ¿no? Y lee la situación, se da cuenta de que o sea, ese auditorio que parecía totalmente ya conmovido por Bruto, que uno diría, no me los pongas porque utiliza ese mismo patos, ¿no? Ese mismo ambiente para dar la vuelta, digamos, ¿no? Entonces, mi interés iba por el lado de, en esta época actual, donde ya no tenemos la complacencia de manejar ciertos elementos retóricos en común, ¿no? Porque ahora, más bien, la gente tiene pues una ventana de tiempo de 3 segundos. Tú decías 7 minutos. Yo que soy profesor me doy cuenta que mis alumnos tienen 3 segundos de atención, porque están acostumbrados a pasar cosas, a pasar cosas, a pasar cosas, a pasar cosas. Entonces, ¿cómo se construye
O sea, una atención necesaria para la argumentación. Porque una diferencia es entretener a la gente. Entretener o sea, entre comillas puede ser muy sencillo, pero realmente dejarles una idea, convencerlos, reflexionar con ellos, llevarlos de un sitio a otro, ¿no? Hacer ese viaje con ellos es muy complicado. Entonces, lo que solamente quería preguntarte era, ¿cómo crees en esta época con los medios tan limitados que un orador puede tener por los medios audiovisuales, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo, no? Ya después te preguntaré, a mí lo de Troy McClure me parece que es un chiste que tiene que ver más bien con el uso retórico de la década de los 50, ¿no? O sea, donde sí había esta cuestión de un autoritas, ¿no? De que yo soy el que actúa en tal causa, que en realidad es un chiste que están los Simpson repitiendo, digamos, ¿no? Pero, de verdad, muchas gracias, Manuel, por tu conferencia de hoy. Me encanta ver la sintonía intelectual en la que estamos. Y esto me parece que debe ser el inicio de una amistad académica larga. A ver si lo conseguimos. Voy a empezar por algunos comentarios, porque me quiero detener en lo de Nixon. Por ejemplo, sabemos por Plutarco que Marco Antonio termina su... Eso no lo recoge, no lo recoge William Shakespeare. Marco Antonio le quita la túnica a Julio César. Y delante del auditorio mete un dedo por cada agujero y cuenta 23 o 27. Entonces la túnica, imagínensela, empapada en sangre. Cuando está empapada en sangre, dice, ha sido 23 puñaladas. La tira en un pathos imposible de mejorar, que hace que la gente ensordecida de la propia... Ensordecida, aunque parezca que está tan asombrada de lo que ha ocurrido allí, que se colocan a las órdenes de Marco Antonio. Y Marco Antonio es el detonante de la guerra civil subsiguiente. Si no le hubiesen dado la palabra a Marco Antonio o hubiesen acabado con él, la República Romana probablemente hubiese durado un poco más. Pero de esa chispa que se inicia cuando él arroja la túnica ensangrentada de Julio César, de ahí aparece la enorme influencia que va a haber luego históricamente con la guerra civil. Otro apunte. Me va a saltar una cosa que voy a decir sobre la educación. La necesidad de modificar los formatos. Sobre el primer debate televisado en toda la historia, que fue en 1960 entre Nixon y Kennedy, eso se ha estudiado hasta la saciedad. Saben ustedes la estadística, la obvia, la que siempre se repite, el 70% de los televidentes dieron como ganador a Kennedy. Pero no sé si lo recuerdan, que lo acaba de decir el profesor Juan, que el 80% de los radioescuchantes dieron por ganador a Nixon. ¿Por qué? Porque en profundidad de contenido había ganado de calle. Les invito a que lo vean. Es verdad que el formato era patético, no sé si lo han visto ustedes, porque había dos periodistas o tres dando la espalda a la cámara, imagínense, en un pupitre de estudiantes estaba cada uno de los candidatos que tenían que levantarse a un atril para dirigirse al auditorio cuando les tocaba el turno. ¿Qué es lo que ocurrió? Hay tres factores rápidos que voy a poner para que vean por qué no supo adaptarse Nixon. Primero, le habían operado a Nixon de la rodilla unas semanas antes y la tenía dolorida y se dio un golpe en la rodilla, una cuestión casual que nadie podía prever. Y entonces el golpe en la rodilla le produjo tal dolor que en algunas ocasiones cuando tenía que levantarse le dolía y se le salía una mueca de dolor que la gente percibía en la cámara y él no se percató. Segundo, resulta que Nixon era un hombre de barba muy espesa. Y entonces, si se afeitó a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando se produjo el debate, que fue por la tarde, ya le había salido lo que los norteamericanos llaman the 5 o'clock shadow, la sombra de las 5 de la tarde, que eso le pasa a algunos hombres. Y entonces, en algunos fotogramas aparecen mal afeitados. Y encima dicen que los colaboradores de Kennedy fueron muy listos y aumentaron el termostato de la calefacción, porque sabían que Nixon era un poco más, tendía a la sudoración. Y entonces es verdad que se le ve claramente cómo suda en algunos de los fotogramas. De modo que un hombre con una mueca de dolor que parece mal afeitado y encima sudando, transmite un mensaje patético que le provocó la pérdida de las elecciones. Probablemente aquel fue el detonante. ¿Y ahora dónde quiero llegar? Fíjese, de aquellos polvos, estos lodos. Los asesores de política de primer nivel se percataron ya en 1960 que más importante que la palabra es la imagen. Y por eso a día de hoy nuestros políticos son pura imagen. Son un lago irrisorio de 1 centímetro de profundidad. Muy bonito para ver, pero sin profundidad alguna. Y de ahí que los discursos políticos, al menos en medio mundo,
no tengan la riqueza que deberían tener, porque cuando uno discute ideológicamente se discuten de distintas formas de comprensión de la realidad y tendría que poder ofertarse y explicarse a la ciudadanía en qué se va a gastar un presupuesto o por qué hay que dedicar un dinero, qué sé yo, a pensiones y no a ejército. Y eso ya no se discute. Los políticos son esclavos de la imagen, por lo que usted ha dicho, profesor, porque no se saben adaptar a los formatos adecuados de cada... que ya estoy viendo con el rabo de ojo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Serge, sí. Te paso el micrófono. Eh, bueno, en primer lugar, gracias nuevamente por la conferencia muy didáctica. Bueno, he mencionado a algunos oradores. Yo quisiera, Kennedy es uno de los grandes oradores del siglo XX, sin duda alguna, pero en el siglo XXI yo quisiera que usted pudiera analizar a Barack Obama, un hombre brillante, que en la última campaña electoral a favor de Kamala Harris, en la campaña del Partido Demócrata, dio un discurso muy vibrante, realmente un hombre de una cultura impresionante. No sé cómo podría evaluar el impacto de Barack Obama en el siglo XXI y acorde también a las nuevas tecnologías en la era digital, porque yo creo que también un orador no solamente se basa en esa capacidad de persuasión de la que usted mencionaba, sino también usar las herramientas tecnológicas de estos nuevos tiempos que corren. No sé cómo lo evalúa usted. Del siglo XXI, que no tiene parangón. Pero también, fíjese, le voy a dar un ejemplo que le van a parecer demagógico, pero fíjense hasta qué punto fue hábil orador Barack Obama, que la Academia del Premio Nobel de la Paz, que está en Oslo, no en Estocolmo, porque el Premio Nobel de la Paz lo conceden los noruegos, no los suecos, le concedió el Premio Nobel de la Paz sin haber llevado, no llevaba nada de desarrollo político en su administración. O sea, si supo engañar, y fíjense la palabra que empleo, si supo engañar con la palabra a los propios hombres y mujeres de la Academia de Oslo, que le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Sabe? No, yo he analizado, mire, voy por orden. En 2016 creé una herramienta de análisis del discurso que a mí me parece muy bonita. Partiendo, claro, que voy a decir yo, ¿no? Partiendo de los estudios de un difunto profesor madrileño que se llamaba Antonio Rodríguez de las Heras, lo que hice fue establecer las 7 estrategias principales que un político puede tener para dirigirse a un auditorio. Y en los discursos que hemos analizado, pues vemos en cada párrafo qué tipo de estrategia emplea y eso nos permite crear un gráfico. Porque claro, hay estrategias muy positivas y muy negativas, desde lo que llamamos el favor hasta la expulsión. Eso se los puedo mandar para que lo vea. Está publicado y en abierto, etcétera, etcétera. Entonces, permite construir, digamos, la gráfica del tono del discurso. Si es más agresivo, si es más de promesa, si lo que pretende es más exaltar al auditorio. Y entonces Barack Obama, nosotros analizamos primero el discurso de cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Me creerán ustedes si les digo que la palabra paz la emplea 9 u 11 veces y la palabra guerra la emplea 46? Que se presenta a recoger el Premio Nobel de la Paz Barack Obama diciendo: soy el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo. ¿No les parece a ustedes paradójico? O sea, a mí siempre me ha sorprendido y luego tiene otro discurso muy bueno, está publicado en el estudio que le hicimos, en el Cairo. Recuerden que en el año 2009 todavía estaba muy viva la tensión entre el mundo musulmán y el mundo occidental, ¿de acuerdo? Pues él se planta en la Universidad del Cairo y da un discurso que es apoteósico, muy interesante, son 11 paginitas, se lee en 25 minutos, pero es un discurso donde aplica la política del palo y la zanahoria, Si quieren ahorrarse la lectura, también lo tenemos publicado en un artículo académico en abierto. Entonces, Barack Obama es verdad que es un orador formidable. Dos de los ejemplos que yo traía que no hemos visto y que les invito a que le pidan a la profesora Lastre que se lo envíen, o yo mismo se lo puedo enviar, es el discurso que da, creo que fue en Minneapolis, cuando sale elegido para ir de candidato, cuando gana las primarias Hillary Clinton, da uno de los discursos más apoteósicos. Mire que yo soy español, que no tengo nada que ver con Estados Unidos, pues a mí me puso la piel de gallina. En un increchendo pavoroso de más de 30 minutos, llega un momento que resulta insoportable la tensión que Barack Obama logra acumular en el auditorio.
Y los vítores y los gritos que ese hombre se lleva los lleva bien merecidos, porque es un discurso de verdad, una pieza retórica. Lo que ocurre que es que luego nos hemos dado cuenta de, o por lo menos desde el punto de vista de análisis político, la administración de Barack Obama ha sido una absoluta decepción. Me van a disculpar. Por ejemplo, puedo decir, el asunto de Guantánamo. Muchos analistas, compañeros míos españoles y no tan españoles. Yo estuve en Varsovia en 2015 y señalaban a Barack Obama como el responsable de la tensión con Rusia. No resolvió el asunto de los palestinos en Palestina. En el fondo fue un embaucador, como digo yo en tono, es lo que me da pena que se esté grabando a veces. Un encantador de serpientes, un charlatán de feria. ¿Recuerdan ustedes que empleé ayer 2 veces esa expresión? Pues lo que pasa que es el mejor charlatán de feria. Y eso pone de manifiesto el enorme poder que la palabra puede darle a cualquier individuo, lo que no significa que yo esté diciendo que Donald Trump es mejor. Desde mi punto de vista, Donald Trump es una pésima figura política, ni siquiera habla demasiado bien. Le voy a dar un dato. Fíjense. En 2019, Kathleen Jordan, una investigadora norteamericana, publica un artículo que es muy recomendable. A mí me da la risa, pero yo me puedo reír porque estoy aquí. Ustedes deben poner cara seria. Entonces, Kathleen Jordan, a ella, su universidad compra un superordenador y distribuyen el tiempo de uso de ese superordenador entre los departamentos. Entonces ella sabía que le correspondía el uso de un par de días o una semana el superordenador, qué sé yo, dentro de 5 meses. Y se dedica con su equipo de trabajo, fíjense que esto es demoledor, a recopilar todos los discursos políticos de todos los parlamentos angloparlantes desde el siglo XIX. Meten 2 millones de artículos periodísticos del New York Times, meten miles de guiones cinematográficos, miles de novelas y aplican un sencillo algoritmo de análisis de riqueza de vocabulario, corrección gramatical y sintáctica y le dan al intro. ¿Y saben ustedes el resultado que dio aquel algoritmo? Primero, que si Abraham Lincoln, cuando se dirigía a un auditorio, la edad del auditorio para poder entender el discurso de Abraham Lincoln debería ser 22 años, o sea, Abraham Lincoln se dirigía a un auditorio de 23 años, Donald Trump es entendido por los niños de 9 años. ¿Me he explicado? Y eso nos ha servido para ver la paulatina reducción de la complejidad de los discursos políticos desde el siglo XIX hasta ahora. Y cómo en esa reducción de la calidad del discurso lo que es un insulto directo a la capacidad intelectual de la ciudadanía. Porque desde el ámbito político se nos habla como si fuéramos idiotas o débiles mentales o niños. Haciéndonos dar un paso atrás desde el punto de vista ilustrado. Recuerden el grito de Kant cuando dicen sapere aude, atrévete a pensar, alcanza la mayoría de edad intelectual, no hacen falta tutores que te digan cómo tienes que hacer las cosas. Tú maneja tu propia psique, tu propio intelecto para poder decidir cuál es el camino que vas a tomar. Y eso es lo contrario de lo que está ocurriendo. Cuando yo publiqué mi libro de manual de debate en 2019, invitamos a un senador a la presentación, un senador del partido Ciudadanos, que ya no existe, un partido de centro derecha en España, que se desapareció. Y entonces estamos en la mesa y eso fue en noviembre de 2019. Yo había leído el artículo de Kathleen Jordan unas pocas semanas antes. Y entonces estábamos allí en una presentación del libro, como la que la profesora Pamela Lastres y yo vamos a hacer dentro de un rato, amigable, pero no sé por qué se me cruzaron los cables y miré así y le dije al senador, digo, mire, acabo de leer este artículo de la profesora norteamericana que dice que hay una paulatina reducción de la calidad del discurso. Digo, ¿usted no le parece un poco mal que los políticos nos hablen a los ciudadanos como si fuéramos niños? Y el hombre montó en cólera. Se enfadó y me espetó diciendo que estaba yo muy equivocado, que es fundamental que el político sea entendido y que si tiene que rebajar el nivel, tiene que hacerlo. Yo le dije, digo, ¿por qué rebajar el nivel? Y me acordé de la novela de George Orwell, 1984, que no sé si la han leído, donde una de las tramas secundarias es el afán del Ministerio de la Verdad, que por curioso es el Ministerio de la Propaganda. ¿Cuál es la meta principal del Ministerio de la Verdad en la novela de Orwell? Publicar diccionarios cada vez con un menor número de palabras. ¿Por qué? Porque tú sabes si la ciudadanía tiene un vocabulario cada vez más reducido, va a ser más fácilmente manipulable, la va a poder controlar mejor. Si uno tiene como un burro, dense cuenta, la riqueza de vocabulario, la capacidad de explicación lingüística nos dota de profundidad de comprensión. Nos pasa como los miopes, yo soy miope.
¿Qué nos pasa a los miopes? Pues que se nos acaba el mundo antes. Pues una persona que lamentablemente tenga menor capacidad lingüística va a ser más dócil. Por eso en la novela de Orwell, esa distopía radical que se titula 1984, el afán que persiguen es convertir a la ciudadanía en una masa maleable y estúpida e ignorante. Y le voy a dar un dato. Don Quijote de la Mancha, la novela, tiene 20.000 palabras distintas. Un estudiante español de 18 años emplea 1.500 palabras. Eso es tristísimo. No he debido explicarme bien. No he debido explicarme bien. Lo voy a explicar de otra manera. Nosotros estamos asistiendo a una paulatina pérdida de la riqueza de vocabulario que va a ser demoledora, no solo por la calidad intelectual, sino porque ello nos convierte en burros y nos deja al albur de aquel que sea un poco más listo y nos quiera controlar. Lean el artículo de Catherine Jordan. En la diapositiva de ayer, todas las referencias que había, al final aparece Jordan se escriben. Y en la de hoy, la de hoy hay un montón de material porque habré explicado un 25% de lo previsto. Pero bueno, le invito a que le echen un vistazo porque algunas cosas valen la pena, otras no, pero algunas valen la pena. Ya está, ¿no? Muchísimas gracias a todas, a todos los que han asistido y disculpen que cortemos las preguntas, pero tenemos que llegar a otro lugar. Y gracias, doctor Manuel Bermúdez, por esta magnífica conferencia. Gracias a todos. Muchas gracias.